Perfecto, entonces, pues este fue su examen 2, ¿no? Algunas de las dudas que me comentaron más fue sobre esta derivada y pues es una derivada que fue similar a la que hicimos antes del examen. Básicamente tiene mucho que ver con cómo la planteas, entonces vamos a ver cómo resolverla. Ok, entonces teníamos esta derivada y lo que queríamos, bueno, esta función, y lo que queríamos era derivarla. Aquí para derivarla lo único que teníamos que hacer es hacer uso de la regla de la cadena y pues ir encontrando cuántas funciones tengo yo aquí, cómo las escribo y luego qué voy a hacer para encontrar esa derivada, ¿no? Entonces ahí cuántas funciones tengo. ¿Tres? Ajá, ahí tenemos 3 funciones, ¿no? Y quizás para visualizar, a veces nos conviene escribir la función de otra manera, sobre todo las raíces nos conviene escribirlas de otra manera que nos ayude a ganar intuición para poder resolver el problema. Entonces, esto lo podemos escribir igual que aquí. Nosotros sabemos que las exponentes siempre los podemos escribir como exponentes de todo lo de adentro, ¿no? Entonces, esta función la podemos escribir así y podemos ir definiendo cada una de las funciones que hay acá adentro. Entonces, ahí, ¿quién sería mi función externa, la más externa de todas? Acuérdense que con esto de regla de la cadena vamos justo haciendo esa cadena donde vamos derivando y lo que hacemos es ir derivando de afuera hacia adentro. Entonces, ¿quién sería mi función externa de esto? ¿Cuál? Digamos, la función que está como más hacia afuera. La primera que derivaríamos. La primera X. ¿Cuál primera X? ¿Esta te Esa, refieres? ajá. Bueno, sí, sí. Pues no del todo. A ver qué opinan los Pero demás. entonces sería X más, o sea, es que sería todo, ¿no? Ajá, exactamente, es que sería todo esto. Pero lo podemos ver de manera, digamos, abstracta, pues como esto elevado a la 1/2. Esa sería como mi función externa más externa, ¿no? Con la que voy a empezar. Y para simplificarnos un poco la vida con estos problemas que son de cadena, pues lo que podríamos hacer es ir poniéndole nombres, renombrando a las otras funciones. Entonces, algo que podríamos hacer es definir una función, mi función y, que va a ser x más otra función, o sea, x más algo, y todo eso a la 1/2. ¿Por qué? Pues porque así me va a ser más fácil derivar esta. Y entonces, ¿quién sería u? Pues u sería todo lo de acá adentro, ¿no? Más 1/2. De manera que cuando yo sustituyo esto acá, pues me queda la misma y. ¿Ok? Y lo mismo, fíjense que aquí para no escribir todo esto, pues otra vez usamos un cambio de variable y le llamamos b a todo lo de acá adentro. Entonces esta sería nuestra b. Y acuérdense que en esto de derivar funciones compuestas, yo les había dicho que básicamente lo que tenemos que hacer es derivar cada una de las funciones que tenemos y luego multiplicarlas, ¿ok? Entonces por eso vamos a ir calculando la derivada de cada una de estas. Entonces calculamos la derivada de la primera. ¿Y cuál sería la derivada de la primera? Pues básicamente usamos las leyes de los exponentes y nos queda 1/2 de esto elevado a la menos 1/2, ¿no? Y eso todavía lo tenemos que multiplicar por lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Entonces, ¿quién es la derivada de x? Pues es 1. ¿Quién es la derivada u?
pues es algo más elaborado, entonces ahorita nada más le vamos a llamar U', ¿ok? Y la vamos a calcular. Entonces calculamos por separado para no confundirnos, para ir simplificando un poco el problema. La calculamos por separado. Entonces, ¿quién sería la derivada de esta U? Díganme ustedes quién sería. 1/2 por X más V a Ujú. la menos 1/2 por 1 más U. ah, Más. espera. Vas bien, vas bien. Solo falta un término. Por 1 más V, la derivada de V. Exactamente. Básicamente es lo mismo que la anterior, pero ahora para estos términos, ¿no? Y otra vez pasa lo mismo, que no tenemos que calcular ahora entonces quién es B'. ¿Quién sería la derivada de esto? Pues básicamente lo mismo. Usar únicamente la regla de los exponentes y nos quedaría esta B'. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que nuestra Y' va a ser esta. Entonces, ¿qué haríamos para calcular Y'? ¿Qué nos falta, digamos? Sustituir las otras derivadas en Y'. Exactamente. Fíjense que no es nada complicado. Simplemente si nosotros somos ordenados y escribimos nuestras funciones en términos de otra variable, para no estar escribiendo todo aquí un montón de letras y perdernos en el camino, pues simplemente esta es la derivada general, ¿no? Pero tenemos que empezar a sustituir quién es U' y quién es B'. Entonces el paso siguiente pues nada más es sustituir. Entonces, ¿quién sería esto? Pues esto lo podemos escribir la Y' como 1 más U' arriba, y esto que tiene exponente negativo pues va para abajo, ¿no? Como una raíz. Y teníamos aquí un medio. Entonces esto es lo mismo que aquí, nada más que escrito en otra forma. Y ahora sí, ya empezamos a sustituir quién es esa U' de aquí. Pues simplemente aquí, inclusive que estamos en la computadora, pues hasta podríamos agarrar, copiar y pegar, ¿no? Es 1 más todo esto. Y nos vamos, copiamos toda esta parte acá y entre 2 raíz de X más U. ¿Ok? Finalmente, esta U pues también la tenemos que, para dejar nuestra derivada ya bien expresada, pues también la tenemos que sustituir, ¿no? Y esta B' también y esta B también. Entonces, básicamente de aquí a acá, pues lo único que hacemos es sustituir esta B, que está aquí, sustituir esta B', que está aquí, y sustituir esta U, que es esta, ¿no? Y escribirlo pues en términos de raíces. Aquí tenía 2 raíz de X más U, o sea, más la raíz de X más B, y a su vez B pues es la raíz de X. Entonces nos quedan todos estos términos de acá abajo. Y acá arriba, pues lo que estamos haciendo es, tenemos un 1 más 1 más B' arriba, y esta parte que tiene exponente negativo se queda abajo, y otra vez sustituimos, esta va a ser una raíz, aquí tenemos un 2, que es este de acá, y pues simplemente sustituimos esta B por este X a la 1/2, y nos queda esto, ¿no? Aquí teníamos 1 más B' arriba, entonces sustituimos 1 más esta parte de aquí, y nos queda esto. Y básicamente esa es la derivada de esta función. Entonces, no sé si queda alguna duda de ahí. Visto así ya se simplifica un poco, porque si nosotros nos vamos directo a esta función y nos ponemos a sustituir, bueno, más bien a realizar toda esta derivada en una sola
digamos como en una sola oración, o sea, en un solo renglón, pues nos va a quedar algo bastante complicado y nos podemos perder más fácilmente en el camino. Entonces nos conviene empezar a renombrar ciertas funciones y simplificarlo y ya después nada más no perder de vista, eh, regresar a las variables originales, ¿no? A las variables de x. Y pues esta fue la derivada de la función compuesta. Entonces, ¿no hay dudas? No, Ok. Entonces nos pasamos ahora a la derivada implícita. La derivada implícita, si recuerdan, está dada por esta ecuación. Entonces aquí tenemos pues otro ejemplo de ecuación donde no podemos despejar directamente a la y derivar simplemente, ¿no? Es una función acoplada, ¿no? Este término está haciendo que se acople. Entonces no la podemos derivar directamente, la tenemos que derivar implícitamente. Y si recuerdan que el significado de derivar implícitamente pues era básicamente derivar con un d en dx cada uno de los términos de mi ecuación. Entonces empezamos así. Derivamos con respecto a x el primer término más la derivada con respecto a x del segundo término, perdón, que es esta parte de aquí, menos la derivada con respecto de x de y cuadrada, igual a la derivada con respecto de x del 4. Y simplemente ahí ya empezamos a derivar. La derivada de x cuadrada con respecto a x, pues es 2x. La derivada de xy con respecto a x, pues va a ser la derivada de un producto, que va a ser el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, menos la derivada de y cuadrada con respecto de x, pero como y es una función que depende de x, pues su derivada va a ser 2y por la derivada de y con respecto de x, que no conocemos, y que de hecho es la que queremos calcular. Y eso va a ser igual a la derivada de una constante, por lo tanto va a ser 0. Entonces aquí simplemente seguimos operando con el álgebra. Esta dx en dx pues es un 1, entonces la escribimos como simplemente y seguimos operando. Entonces aquí lo que tenemos es que vamos a tener, nosotros queremos encontrar dy en dx. Entonces vamos a pasar a dejar los términos de dy en dx de un lado y vamos a pasar los términos que no tienen ese factor pues del otro lado. Y con eso ya podemos factorizar el factor común, que en este caso es dy en dx. Entonces me queda como dy en dx por x menos 2y, y eso va a ser igual a lo que tenía aquí. Finalmente, pues nada más despejamos esta dy en dx, pasamos esto para abajo, y entonces nuestra derivada va a quedar como menos 2x menos y, entre esta parte de aquí, que es x menos 2y. Y esta sería nuestra derivada. Vamos a encuadrarla, ya que este término en realidad ya no debe de ir, ¿no? Y esa es mi derivada implícita. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Pues este tema de derivada implícita suele ser confuso, pero en realidad lo único que tienen que hacer es plantear su ecuación término por término derivada con respecto a x y recordar algo importante. Y es una función de x. Eso es lo importante, o sea, derivar cada uno de los términos con respecto a x y recordar esto. Porque si ustedes recuerdan esto, cuando ustedes deriven estas y's aquí y aquí, pues les va a quedar
la derivada de esto por la derivada de y con respecto a x. Y así es como ustedes van a poder al final despejar correctamente su dy en dx. ¿Sí les quedó esta como en el examen? ¿O la hicieron diferente? No, a mí sí. Muy bien. Entonces, esos eran básicamente los primeros ejercicios que me habían preguntado. También me preguntaron sobre este. Vamos a leerlo y a plantearlo y ya les digo que ustedes lo van a resolver después. Es un problema de regulación genética y básicamente lo que me dice es que los genes producen moléculas llamadas mRNA que producen proteínas. Altas concentraciones de proteínas inhiben la producción de mRNA, llevando a la regulación estable de genes. Este proceso ha sido modelado y muestra que la concentración de mRNA a través del tiempo está dada por esta función. ¿Cuál es la tasa de cambio de concentración de mRNA como función del tiempo? Pues ahí básicamente nada más había que plantear esto, ¿no? ¿Cuál es la tasa de cambio de concentración de mRNA como función del tiempo? ¿Y qué es una tasa de cambio? ¿Qué es una tasa de cambio, chicos? ¿O cómo la calcularían? Es justo una derivada, ¿no? Exactamente. Exactamente. Las tasas de cambio, como hemos visto en varios ejercicios que ustedes mismos han expuesto, pues las tasas de cambio son derivadas. Entonces ahí me está diciendo qué tasa de cambio en específico estamos buscando, ¿no? Estamos buscando una tasa de cambio de la concentración de mRNA. Entonces, si el problema directamente me da la función de concentración de mRNA y mi derivada me la está dando la tasa de cambio de esto con respecto al tiempo. Entonces me está diciendo básicamente calcula la derivada de esta concentración con respecto del tiempo. Entonces lo que tienen que hacer es derivar esta función con respecto al tiempo y esa va a ser su tasa de cambio. Y como pueden ver ahí, pues ese problema básicamente nada más era la derivada. Entonces, no lo vamos a resolver aquí, pero lo van a resolver ustedes ahorita en un momento más con matemática. Entonces, esos eran los problemas de examen. Si llegan a quedar más dudas acerca del examen, pues me pueden escribir a mi correo. Básicamente esos eran los más difíciles, así que supongo que los demás si no tuvieron problema con ellos y en dado caso, pues me preguntan. Entonces, en la siguiente parte de la clase vamos a ver matemática. Acuérdense que mucho de lo que se hace en matemática se puede hacer directamente en Wolfram Alpha. Entonces lo vamos a ver aquí y ustedes pues lo hacen el equivalente allá. Entonces, ahí están viendo mi hoja de cálculo de matemática. Sí. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver cómo calcular derivadas en matemática. La buena noticia es que es muy, muy sencillo y no tienen ustedes, o sea, si ustedes lo hacen a mano, ustedes tendrían que saber definir qué tipo de funciones tienen y qué tipo de regla tienen que aplicar. Software automático, pues la gran ventaja es de que ni siquiera tienen que ustedes definir qué tipo de derivada van a hacer el programa, sino que simplemente le dan la función y mientras su función esté bien escrita, pues el programa la va a derivar. Entonces tenemos dos opciones para derivar con matemática. Una opción es definir la función. Voy a hacer un poco más grande la letra
¿ok? Entonces, definimos nuestra función. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, cómo definir en matemática. Acuérdense que siempre va entre corchetes y con el guión bajo, ¿no? Si no ponen el guión bajo, no lo va a definir como función. Y siempre lleva estos dos puntos igual y ya escriben directamente la función. En este caso estamos escribiendo una función racional, ¿no? Tenemos un x cuadrado menos 3x más 1 entre x cuadrado. ¿Ok? Acuérdense que para ejecutar el comando presionamos Shift Enter y aquí ya nos leyó la función, ya el programa ya conoce la función y cada vez que yo le hable de f de x ya va a saber que se refiere a esta función en particular. Entonces, ¿cómo derivamos? Pues simplemente así. F, comita, esta comita es una comita especial que ustedes tienen que buscar en su teclado porque en ocasiones pues el teclado cambia, pero pues tenemos varias comas, ¿no? Tenemos esta coma, tenemos esta coma y probablemente por ahí haya otra coma, esta otra. Fíjense bien que es la del medio. Si ustedes ponen otra coma no se los va a leer como derivada. Entonces la derivada, la comita que sí es la que es más vertical. Y ejecutan el comando, les da su resultado y básicamente esta ya es la derivada de la función que ustedes definieron. Ahora acuérdense que en derivadas pues siempre, casi siempre se presenta el término más simplificado, ¿no? Entonces pueden usar el comando de simplify y aquí le estamos diciendo porcentaje. Este porcentaje significa que me va a simplificar el último resultado obtenido, o sea, nos va a simplificar esto. Lo ejecutamos y nos da ya el resultado simplificado. ¿Ok? Y pues ese comando de simplificar, pues básicamente lo que nos está haciendo es que nos toma esta y realiza la álgebra, ¿no? Esto es lo mismo que haberle puesto el % o toda la función. Nos va a dar el mismo resultado. ¿Cómo calculamos una segunda derivada? Pues simplemente le ponemos dos comitas. Ejecutamos y nos da el resultado. Simplificamos y nos da ya la derivada simplificada. ¿Cómo calculamos una tercera derivada? Pues lo mismo, ¿no? Tres comitas. Y otra vez simplificamos el término. Y pues acuérdense que nosotros podemos calcular derivadas infinitas, ¿no? Infinitas veces. Nosotros pudiéramos querer la derivada 25 de f. Entonces, ¿qué haríamos? Pues tendríamos que poner f, 25, esa es la comita, ¿no? Pero esto no es muy práctico. Entonces, hay una segunda opción de derivar que nos conviene más cuando nosotros queremos hacer derivadas muy grandes de una función. O sea, una derivada varias veces, realizada varias veces de una función. Entonces, esa otra forma va a ser la d, esa d pues es de derivada en inglés. Acuérdense que matemática y Wolfram Alpha están en inglés. De mi función y le vamos a decir con respecto a quién va a derivar, con respecto a x y cuántas veces, una. Entonces esa derivada me va a dar la derivada de la función una vez y esta función pues fíjense que es la misma que nos dio aquí, ¿no? Si yo quisiera por alguna razón calcular la derivada número 80 de esta misma función, pues no tengo que poner 80 comas, simplemente le digo la derivada de la función con respecto de x 80 veces y me va a dar mi resultado. Y luego lo puedo simplificar. ¿Ok? Y acuérdense que lo mismo que si yo hubiera tomado directamente toda esta función, la copio y la pego abajo. La puedo poner directamente aquí, ¿no? Y simplificar. ¿Ok? Esto lo estamos haciendo con df de x cuando ya definimos nuestra función, pero podemos no definirla y ponerla directamente. Podemos poner nuestra función
como un arco secante de la exponencial, ¿no? Una función ya más complicada. Entonces, podemos poner directamente la función sin tener que haberla definido antes. Cuando nosotros vamos a hacer un programa más complicado, pues nos conviene definir las funciones para no estarlas escribiendo varias veces, pero si solo la vamos a escribir una vez, pues lo podemos hacer directo y calcular la derivada. Y así de fácil. Ya vieron que no tengo que decirle ni siquiera qué tipo de método tiene que derivar, o sea, simplemente ponemos la función y el programa deriva. ¿Ok? Y finalmente, ustedes pueden poner funciones que tengan parámetros como valores constantes. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos que de los valores constantes normalmente se escriben con las primeras letras del abecedario? Y las variables es al revés, ¿no? Con las últimas, como Y, X, Z, etcétera. Pero las primeras suelen ser constantes, entonces yo puedo definir mis constantes de la manera equivalente a cómo definíamos funciones y pues las ejecutamos. Aquí el programa me devolvió un 5 porque ya sabe que ahora siempre que yo ponga A, esa A va a valer 5 y ya puedo escribir una función que tenga parámetros conocidos y desconocidos, ¿no? En este caso no le estoy diciendo quién es B y quién es C, pero la puedo calcular y mi resultado me lo va a dar en términos de B y C. Si yo le hubiera dicho quién es B, si hubiera dicho B es igual a 2 y C es igual a 8, por ejemplo, cuando la calcule, pues simplemente va a sustituir los valores, ¿no? Y darme mi resultado. Y pues acuérdense que aquí les estoy poniendo derivadas con respecto de X, que suele ser las derivadas más comunes, pero una derivada pues va a depender de cómo está definida la función y con respecto a qué variable me interesa. A veces puede ser con respecto a X, a veces con respecto a Y o a veces con respecto a Z. Esta función pues está dada como una función de Z, entonces tienen que ser cuidadosos de decirle con respecto a quién están derivando. Y básicamente esa sería cómo derivar. La única diferencia es escribir bien la función y básicamente ya. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, parece que no, entonces nos vamos a pasar directo a derivada implícita para que nos dé tiempo de hacer los ejercicios. Derivada implícita en matemática no se va a hacer igual que los casos anteriores. Aquí va a ser un poquito diferente. Aquí van a usar, sí, otra vez la derivada, el comando derivada de quién y con respecto a quién, pero sí tienen que ser cuidadosos de decirle que su función va a ser y de x igual, no solo un igual, es dos iguales, igual, y escriben toda su función. Acuérdense que son ecuaciones de este tipo. Y con respecto a x, ¿y qué pasa si ustedes lo ejecutan? Pues fíjense que me está dando básicamente mi misma ecuación ya derivada y me da unos términos de y', pero yo quiero resolver esa ecuación para que al final me dé realmente mi valor de y'. Entonces, cada vez que yo quiera calcular una derivada implícita con matemática, pues lo que voy a hacer es que le voy a dar la función, la voy a ejecutar y luego le voy a decir, resuélveme el resultado de lo que acabas de calcular, pero para y' de x. Entonces lo ejecuto y fíjense que aquí me está dando esta derivada y luego me está resolviendo para y'. Entonces mi derivada pues ya sería esta como tal. Pero si ustedes no le ponen el solve, pues nada más les va a dejar su ecuación en términos de y', pero no la va a resolver, ¿no? Y nosotros realmente lo que queremos es la y'. Y finalmente, este es otro ejemplo de derivada, pues lo mismo, ¿no? Otra derivada implícita, la calculamos y la resolvemos y nos da el resultado. Y así de sencillo, ¿no? Nada más escribir bien las ecuaciones y el programa se encarga de lo demás.
Entonces, pues ustedes como biólogos, por lo general van a terminar usando software, quizás no matemática, puede ser otro software, no tiene que ser a fuerzas este, pero sí es importante que vean cómo se hace manualmente, pero pues la realidad es que en la vida real, en la práctica diaria, ustedes van a usar software, entonces sí vale la pena que aprendan a usarlo y les va a simplificar muchísimo la vida, ¿no? Ok, entonces, pues esto fue con respecto a derivadas en matemática. Les paso el programa por el Classroom y quería yo hacer unos ejercicios, pero siento que nos vamos a tardar más, entonces mejor vamos a tomar ahorita los 10 minutos de descanso. Empezamos con integrales y al final vamos a hacer los ejercicios en matemática. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? De mi parte, no, profesora. Ok, gracias. Bueno, como vamos a hacer cambio de tema de derivadas e integrales, vamos a tomarnos de aquí a las 8:50 y regresamos para las exposiciones de integrales.